¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás manchando? Luego veo que el rero. Innen timban, Atkan el chucha. Atkan ushlan. tziyin, hatak. Andate con la abuela. Tasha tu ver la cayul. ¿Cómo estás? Bien, venimos a ver a la abuela. ¿Qué haces acá? Enseñamos de la cultura, el idioma, las historias del pueblo, ejecutar la marimba y el son. ¿El son? Contamos historias a través de la danza. Shimacha la un katakot katin michuch. Ragentik. Rojoshke. ¿Anda? Anda, hombre. Sarita, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor. Mija, ¿me llamaste? ¿Qué pasó? Mami, ¿qué significa show up? Mija, ya es tarde. Dormite. Feliz noche. Buenas noches. ¿Nen, Banta? Sara, te dije que fueras a lavar los trastos y estás aquí perdiendo el tiempo. Hincha tamak panik trabajo.
Mire, shimbire te chaje maklak winaniri. Apúrate, andate. La rojosh que trata más cabantaj. Nabeshat kael kiyah ishmukane. La horicha wahat kael kiyah sara. In kitachuah reuklal tehteh kashab kashimanin. Shimbenach tokik inch. Makristian hale. Trantak kashrehun. Hort shehyoktak. Kitachuah in reuklal tehteh kash. Huel kabantaj. Makrita tzita koftingulin. Esa kael tenahashi. Esa. Ojo, kaelna, tqibehna atzib ahrikor uhbek. Su tainzi Atzibili. Kitati hakumbl. kashwen kahya. Atzibili. Mira, te dejo esto. ¿Me la puedes leer, por favor? Mi linda Sara, Sara Ischumil. Tu mamá te puso mi nombre y eso me hace tan feliz. Significa mujer estrella. Mis padres eran el sol y la tierra. Yo el mar que los unía. Tu madre es un planeta. Yo soy otro y tú nos uniste por última vez. Tu madre siempre ha querido lo mejor para ustedes. Yo quise que conocieras tu cultura, para que la sigas cultivando. Si un día quieres hablar, ya sabes cómo. Siempre estaré ahí.
nosotros representamos la cultura uspanteca, de valientes guerreros y buenos trabajadores. En la tierra del gorrión dulce, iniciarás tu recorrido para brillar como una estrella. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta proyección. Ahora vamos a tener una charla virtual. Nos gustaría mucho que nos comentaran, escribiéndonos en los comentarios qué les pareció. Les repito nuevamente, el cortometraje que acabamos de ver se llama Ixumil, es del 2020, se realizó el año pasado en Guatemala. El director es Miguel Acot, y formó parte de la selección oficial de Shorts México en la muestra de pueblos indígenas y originarios. Y el día de hoy también invitamos a una persona muy especial para Faro Tláhuac, que está genial que el día de hoy se haya podido integrar en una conversación con la profesora e historiadora Emma Domínguez. Les voy a leer brevemente su semblanza para que la conozcamos un poquito más y podamos platicar el día de hoy. Permítanme. Bueno, la invitada de hoy es Emma Lucía Reyes Domínguez, profesora e historiadora, cito, que ha realizado investigación sobre la filosofía del buen vivir. Por tal motivo, ha tenido la oportunidad de estar en varias comunidades indígenas del país y de América Latina. Sin embargo, estar en contacto directo con los pueblos que pues le ha ayudado muchísimo, no solamente en la teoría, sino en la praxis. Por este medio ha generado no solamente admiración y empatía, sino respeto hacia las comunidades, y no solo verlas como un objeto de estudio, sino también saberse parte de ellas, ya que son parte de un pasado que todos y todas conformamos. Ha sido tallerista, docente en diferentes organizaciones, entre ellas la PNUD y la UACM. Ha trabajado en colectivos que se dedican al trabajo comunitario y a organizar caravanas para ayudar en el Tequio o Migna, en comunidades como Mastranto, Cahuiltoltepec, hasta en comunidades como Caracoles del EZLN. Y pues aquí está el día de hoy acompañándonos también en el programa de Derechos Humanos en materia indígena por parte de la REMUY. Así que bienvenida, Emma. ¿Me escuchas? Hola. Sí te escucho, Cris. Hola, bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Cristina, por la invitación, y muchas gracias a Faro Tláhuac también por la invitación. Un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Pues muchísimas gracias, pero antes de pasar a la conversación, Emma, me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas que se compartieron en el Censo de Población y Vivienda del 2020 y el Museo Nacional de las Culturas
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ¿no? Referente a este día que se conmemoró ayer como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se compartía una infografía donde nos señala que en México hay 7.364.645 personas que son hablantes de alguna lengua indígena. Entre las mujeres un 51.4% y los hombres un 48.6%. Las entidades donde hay hablantes de lenguas indígenas, empezando por mayor a menor, Oaxaca es una de ellas con un 31.2%, Chiapas con un 28.2%, Yucatán con 23.7%, Guerrero con un 15.5% y Quintana Roo con un 11.7%. Estos son datos del Censo de Población y Vivienda del año del 2020, lo comparto para también tener como esta referencia en lo que acabamos de ver, ¿no? Y me gustaría escucharte, Emma, ¿qué te pareció este cortometraje? Bueno, pues el cortometraje me pareció muy bonito, es de manera muy concreta y muy clara cómo es a veces la situación en torno a los pueblos originarios. Creo que tenemos problemas con la Ay, conexión. perdón, se me No te fue el preocupes. internet. Sí, no, estamos totalmente en vivo y estas cosas de repente pasan. No te preocupes, Emita. Decías, ¿podemos retomar? Sí, les comentaba que me parece muy concreto y muy claro el corto. Me parece que refleja mucho la realidad de lo que viven los pueblos originarios en México, ¿no? Y como lo comentaba, en América Latina. Sabemos que es importantísimo, ¿no? Que es importante reivindicar cómo es la vida, cómo es la cultura sobre estos pueblos. Y además maneja algo que es muy interesante y que además es una realidad, ¿no? La discriminación. ¿Por qué la gente de los pueblos originarios ya no quiere transmitir su cultura, ya no quiere transmitir su lengua, ya no quiere transmitir su vestimenta, ¿no? Sabemos que la discriminación en México es un problema tremendo, ¿no? Y sobre todo en torno a pueblos originarios. Yo mencionaba que el estudio que hicimos en la REMUY, en el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, bueno, en ese momento era del DF, es una problemática muy fuerte, porque incluso, por ejemplo, nosotros les preguntábamos a la comunidad Triqui, ¿no? Que es una de las comunidades que se encuentra en la Ciudad de México, ¿alguna vez has sido discriminado? Y entonces nos decían, ¿qué es discriminado? ¿Cómo es ser discriminado? Bueno, alguien en algún momento te ha tratado mal. Entonces nos dimos cuenta que incluso los mecanismos para medir la discriminación en México están incluso de manera occidentalizada, ¿no? O sea, no están hechos para poderles hacer preguntas a los pueblos, a los integrantes de los pueblos originarios, que ellos se sientan identificados, ¿no? O sea, queremos hacer estudios, queremos hacer todo, pero desde una visión muy occidental. Y entonces eso a veces es lo que origina que ellos no se sientan identificados y que se sigan sintiendo como que nosotros queremos seguir imponiendo cosas. Entonces me pareció muy bonito el documental. Es una historia muy tierna además, ¿no? Porque es una abuela, ¿no? Para todos nosotros el tema de las abuelas, pues sí también es muy importante, ¿no? Es justo una parte para muchos de nosotros, ¿no? Indígenas o no indígenas, que las abuelas o los abuelos son parte muy importante para nosotros. Entonces, lo que la abuelita buscaba, ¿no? Seguir perpetuando
su cultura, seguir perpetuando su lengua con sus nietas, ¿no? Pero vemos también la otra problemática, que es una problemática real, ¿no? Y que efectivamente muchas de las personas que no perpetúan esta cultura es debido a la discriminación, a sentirse discriminados, a sentirse fuera de lugar, porque la gente se burla de su vestimenta, se burla de su lengua, se burla de... Tenemos un racismo de verdad muy interiorizado, ¿no? Y que nos hace que en lugar de sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas, nos sintamos muy fuera de ellas, ¿no? No somos parte de eso. Es muy bonito, el folclore bien padre, nos enfadamos cuando vienen y se roban sus diseños europeos o marcas muy reconocidas, y entonces sí ponemos el grito en el cielo, pero ¿qué pasa realmente cuando te dicen a ti indígena o cuando te dicen indio, que además está muy mal dicho, ¿no? O sea, el relacionar la palabra indio con indígena, pues bueno, no tiene nada que ver porque es una cosa muy distinta. Pero está eso, está relacionado con lo que justamente estamos a punto de conmemorar en este mes, que son los 500 años de la conquista y de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Se presenta esta temática y se presenta en torno a, wow, sí, vamos a festejar en grande, ¿no? Los 500 años de la colonización, pero ¿cómo es posible que desde ese tiempo estemos arrastrando costumbres de deslegitimar la cultura indígena, la cultura, nuestras culturas, ¿no? Y que bueno, se nos olvida que todos, ¿no? Incluso yo lo menciono mucho en las clases, se nos olvida que todos tenemos en nuestras raíces indígenas, ¿no? Somos mexicanos y vinieron los españoles, nos conquistaron, pero también en nuestro antecedente, en nuestra genética, en nuestra sangre, tenemos todos, aunque seamos muy blanquitos o de ojo azul o como sea, tenemos en nuestra sangre indígena, y eso yo creo que si entendiéramos esa parte, mucho terminaría un poco, ¿no? La discriminación, porque sabernos parte de esa población, sabernos parte también de ese grupo, de esos grupos culturales, pues también cambiaría un poco la perspectiva que tenemos a cómo se ha deslegitimado todo lo que tiene que ver con ellos. Entonces, me parece que es un corto que, por ejemplo, podríamos presentárselo a niños, ¿no? Y que es muy claro y que los niños podrían también identificarse incluso con el rol de la abuelita, de cómo como mi abuelita ha ido dejando aprendizajes en cada generación, ¿no? Las abuelitas en cada generación. Y entonces eso, incluso que somos parte de eso, de la historia oral, ¿no? Que ellas hacen, porque eso es parte de la historia oral, y que bueno, muy bonito, ¿no? Además, pues ver que no hay tampoco, cada cultura tiene sus particularidades, pero hay muchas generalidades, ¿no? También como el baile, la lengua, las vasijas, ¿no? La hechura de artesanías, de vestuario, que bueno, también la palabra artesanía tiene que ver con deslegitimar lo que está hecho, solamente es quien hace arte, y los pueblos originarios hacen artesanías, ¿no? Entonces, también el tema de la descolonización es un tema muy importante y que se debería retomar mucho en torno a esto, en torno a cómo ir deconstruyendo todo ese aprendizaje occidental, pues lo que es en realidad la cultura de los pueblos originarios, que es igual de válida, los estudios, los saberes, que el conocimiento científico occidental, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cortos ayudan mucho y fortalecen mucho este sentido de pertenencia y de identidad que tendríamos que tener muchos en torno a los pueblos originarios. Muchísimas gracias, Emma. Tocaste varios puntos
importantes y así estamos arrancando esta charla el día de hoy. A quienes nos están viendo, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Seguramente, como bien dices, en nuestra historia, en nuestro árbol genealógico, tenemos, sin duda, somos sangre indígena, nuestras raíces son indígenas y no es motivo de vergüenza, sino al contrario, ¿no? De seguir como preservando y seguir manteniendo esta identidad o enriquecernos. Me gusta mucho lo que comentas de la historia de la oralidad, ¿no? Que se atraviesa o que es parte de las generaciones. Y bueno, fíjense, bueno, aquí a quienes nos están viendo, a Emma, compartirte un poco de donde graban, o sea, no importando el área geográfica, nos identificamos, ¿no? Con la historia, porque a pesar de que esto se grabó en Guatemala, en el municipio de Uspatán, Quiché, Guatemala, en el idioma, bueno, la lengua, pero mejor dicho, uspatenco, que es una de las lenguas maya de Guatemala que están ya también como en peligro de extinción. Entonces, escuchaba yo una entrevista que le hacían al director, que él decía, ¿no? Y justo él tocó igual estos temas que acabas de decir tú sobre la discriminación. Dice, ¿quién no ha sido discriminado por hablar nuestra lengua? Y con este material que justo lo hizo el año pasado, no pudo venir aquí a México porque pues obviamente las condiciones no lo permitían, pero muchos estaban como agradecidos por este material visual. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, no importa el área geográfica en la que te encuentres, también pudo haber pasado en una comunidad de aquí de Oaxaca o aquí mismo, en México, en la Ciudad de México, con otomís, por ejemplo, que de repente vemos mucho en las noticias este tipo es que una comunidad otomí y esto, ¿no? Entonces, yo creo que nos identificamos con el cortometraje y esta cuestión de la oralidad, pues te digo, lo retomo mucho porque aquí viene también esta historia, contarla desde las mujeres, nuestras ancestras también, ¿no? Tomando en cuenta. ¿Te parece, Mita, si leo algunos comentarios que nos han dejado? Y ahorita pasamos a un segundo bloque, ¿qué te parece? De seguir hablando de esto de la preservación o las prácticas culturales que también tenemos nosotros y nosotras. A ver, aquí viene un mensaje de Naima, nos manda saludos, abrazos, querida Emita, querida Emma, Celia Beltrán, todos somos parte de, con mucho gusto, con mucho orgullo, mis abuelos campesinos e indígenas, Celia Beltrán. Gracias por presentarnos estos shorts. Félix Chavarría, estuvo muy interesante el cortometraje, sí te hace reflexionar, cumple su cometido, podríamos decirlo, para el cual estamos proyectando el día de hoy aquí en Faro Tláhuac. Y bueno, igual invitamos a la comunidad que nos siga escribiendo, si quieren compartirnos como alguna historia también de sus abuelas, abuelos, si han pasado o han conocido historias similares a las que vivió Sara en su infancia, que Sara es esta niña, como bien dices, que se lo podemos poner a un público infantil y tal vez la lectura puede ser un poco diferente en la cuestión de que se pone, sí, mi abuelito hacía esto, ¿no? Mi abuelita hace esto actualmente, pero sí, ha habido como casos muy similares, cercanos a la familia o no, que pasa, ¿no? Que sí saben que son parte, pero no lo, ¿cómo decirlo? Son como la mamá de Sara, ¿no? No quiero que mi hija aprenda este idioma porque esta lengua porque la van a discriminar, ¿no? Y por eso yo no quiero que ella pase por lo que yo pasé, ¿no? La mamá de Sara. Y Sara ocultándose en la danza, ¿no? O sea, de repente se escondía para que no la vieran, se ponía a bailar y de repente se volvía a meter a la cama para que no le dijera nada. Entonces, ¿tú qué opinas en esta cuestión de las infancias? Pues sí, ciertamente pudimos pasar el corto y lo pudieron ver igual, la lectura de los pequeñines pudo haber sido destinado o no, con todas las tecnologías, pero no lo sé, también esta cuestión de las prácticas culturales, ¿no? Que tenemos tanto en casa como en otros ámbitos. Sí, sí me parece muy importante la cuestión
como te decía, de ir generando desde pequeños la conciencia de que somos un país, ¿no?, vasto en cultura. Desafortunadamente, no sabemos, por ejemplo, que ya solo quedan 60 y pico, ¿no? Bueno, porque va variando, ¿no?, el número de lenguas indígenas que se hablan en México, por ejemplo, ¿no? Y es una pena encontrarte con que cada vez más hay casos donde ya están a punto de desaparecer, tienen 1 o 2 hablantes. Entonces eso marca la pauta efectivamente de eso, de que la gente de las comunidades originarias ya no están compartiendo con las generaciones pequeñas la cultura, la lengua. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es muy común, muy, muy común. Cuando hicimos el estudio del programa de derechos humanos, recuerdo mucho que la gente, en primer lugar, no nos querían como y realmente siempre nos mantienen así. Entonces, te das cuenta que efectivamente en la teoría se dice que se hace mucho por las comunidades, sin embargo, pues bueno, no se hace lo que se tendría que hacer, que en primera instancia sería dejar de tomarlos como ellos no saben lo que hacen y entonces nosotros tenemos que hacer leyes para ellos, tenemos que hacer lo mejor para ellos. ¿Cómo saber nosotros qué es lo mejor para ellos si no les preguntamos qué es lo mejor, ¿no? Si desde nuestra postura occidentalizada seguimos creyendo que ellos no saben qué hacer o que no van a poder regirse solos, ¿no? Sin embargo, en México tenemos muchos ejemplos de comunidades indígenas que saben perfectamente lo que hacen, que pueden organizarse de manera autónoma, ¿no? Y que, bueno, uno de esos ejemplos es el ZLN, ¿no? O Cherán, ¿no? Son ejemplos muy claros, o Tlahuitoltepec, son ejemplos muy claros en donde saben cómo organizarse, saben qué hacer. Y lo hacen perfectamente bien, tanto que en sus comunidades no hay delincuencia, no hay feminicidios, no hay abusos infantiles, incluso, bueno, alcoholismo han erradicado en algunas de esas comunidades. Y la niñez es muy importante, ¿no? También qué tanto cambian su perspectiva o qué tanto cambia la perspectiva y qué tan benéfico es también tomar los saberes indígenas desde el momento en el que enseñas a los niños a no discriminar, por ejemplo, ¿no? A respetar al otro, a la otra, ¿no? Y eso, ¿no?, sexual en los niños y niñas, que es un tema también complicado y que es un tema en el que podríamos ahondar demasiado, ¿no? Porque efectivamente la niñez es muy importante, ya sea indígena o no indígena, es importante. Y yo creo que desde ese momento, ¿no?, desde hacer como una división entre lo que es indígena y lo que no es indígena, pues bueno, desde ahí, si quisiéramos realmente generalizar, tomaríamos como esto, como que somos seres humanos, ¿no? Todos. Y ellos lo ven así, ¿no? Incluso en comunidades la palabra tú o yo no existe, solo existe el nosotros, ¿no? O sea, es una visión completamente distinta que nos haría mucho bien a nosotros los occidentales, porque nosotros sí tenemos mucho el tú y el yo impregnado hasta el tuétano, y el nosotros queda lejos. Entonces, repito, creo que estos documentales sirven mucho para enseñar, mostrar a los niños que hay otras realidades y que son realidades importantes, que son realidades bonitas, ¿no?, que son realidades, incluso, por ejemplo, ¿no?, ahora en estas realidades, en nuestra realidad occidental, en donde los niños pues ya se la viven pegados
¿no? Al celular y ya no tienen como este contacto que muchos, como decías tú, Cristina, que nosotros hemos tenido, por ejemplo, la experiencia del abuelito que nos lleva al rancho o a la abuelita que nos lleva al rancho y nos enseña cosas, ¿no? Incluso a lo mejor hacer una salsa, qué sé yo, pero son conocimientos que nos van transmitiendo y que efectivamente esta individualización, ¿no? del ser humano nos ha llevado como hasta perder esas costumbres. Entonces creo que es fundamental, no sé, hasta para educación básica, este tipo de cortos, ¿no? En donde podemos transmitir mucho más, ¿no? de lo que pudiese ser importante, sin creer que lo tradicional es primitivo o no moderno, ¿no? Muchas gracias, Emita. Comparto lo que dices. Ahora también abordaste otro punto que decíamos en la cuestión de las narrativas, de lo que no es comúnmente, por ejemplo, las historias contadas, ¿no? A veces si en una historia contada normalmente occidentalizada, por ejemplo, en la película, ¿no? Que es difícil que salga una persona indígena, por ejemplo, ser el protagonista, o siempre estos papeles que también les dan, ¿no? Esta es la narrativa, y tú acá sí, pues, a lo mejor en escuelas podemos poner este tipo de materiales, pero entonces también ya está el trabajo de de los realizadores y de las realizadoras, que están ahorita, de hecho hay varias iniciativas, por ejemplo, apoyando a la proyección y cinematografía independiente, como este tipo de concursos, ¿no? Y también ahorita recordé uno que se llama Futuros Indígenas, ¿no? Donde hay más ya de 20 organizaciones, igual realizadores, realizadoras, que están queriendo hacer acciones tanto en comunicación y creación de lenguajes audiovisuales, donde no solo se cuente la historia de estas historias que siempre nos han contado, ¿no? Occidentalizadas, sino también de historias de aquí, como por ejemplo podría ser una de estas historias, que no entra ahorita a Futuros Indígenas, pero yo lo vinculo porque es algo parecido a lo que el director quiso hacer, que es esto de preservar la lengua, de reflexionar, de decir, bueno, ok, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, no debemos de sentirnos mal por ser parte de una cultura, al contrario, ¿no? Siempre siguiendo aprendiendo de ella, y está bien que aprendamos idiomas, pero también que prevalezca nuestra lengua, que justo lo que acabas de decir, ya no hay tantos idiomas aquí en la Ciudad de México. Bueno, no, ya yo es casi que yo no ubico a muchas personas, si te soy sincera, y en la cuestión familiar, pues sí, coincido, hay veces que en la familia, por ejemplo, pues yo hubiera querido aprender más mixteco, ¿no? Y pues y por migración, porque aquí también toca otros temas de migración, ya yo lo estaría tocando, no en el corto, pero si te diste cuenta que la niña tenía que viajar a la escuela, ¿no? Aún también, bueno, aunque en la escuela en esta que se presentó estaban como preservando estas prácticas y saberes culturales, ¿no? Que decían, es que estamos bailando porque nosotros a través de la danza transmitimos nuestra visión, pues nuestra cosmovisión, podríamos decir. Y justo en las escuelas ya a veces mucho se pierde eso. De nuevo, comentando esta multiculturalidad en la que vivimos, que somos un país multicultural, y pues eso enriquece muchísimo, pues en sí, nuestra identidad. Y por esto no es solamente ahorita mencionar porque fue el día de ayer, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sino saber qué podemos hacer, qué alternativas hay y cómo ir erradicando esa discriminación, ¿no? Que se tiene, quizá ya no tanta, no sabría decirlo, igual es una falacia mía, pero ahorita siento que se están abriendo algunas puertas, se está visibilizando estas cuestiones, y también sobre todo las luchas de los pueblos indígenas que acabas de decir. Por ejemplo, Cherán es un claro ejemplo, ¿no? De un lugar autónomo,
¿no? Y en el que pueden seguir, en el que se nosotros mismos podríamos aprender de estas comunidades. Me gustaría pasar nuevamente a los saludos, comentarios. Vamos a ver si ya nos escribieron algo por aquí. Por aquí Naima nos comparte: recuerdo con mucho amor a mis abuelas, ambas viviendo las mareas de esta ciudad. Una de ellas vivió la migración hacia la Ciudad de México y la imagino extrañando las lunas de Michoacán. Mi otra abuelita se enfrentó a una sociedad que cuestionaba a una mujer sacando a sus hijos adelante sin un compañero de vida. Esto nos comparte Nay. Gracias por compartirnos la experiencia, lo que vivieron nuestras ancestras. También es una parte importante que también toca este punto, este cortometraje. Por aquí comenta Gaby de la O, saludos. Y bueno, pues hasta el momento esos son los comentarios que tenemos, pero sí, yo igual coincido, ¿no? Con esta cuestión de las mujeres también en la cuestión de el papel que jugamos, ¿no? El rol que jugamos en la sociedad. Y bueno, pues ahora Nay nos comparte esto. Emita, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí, sí creo muy importante justo, y bueno, pensaba dejarlo para el final justamente, o para más o menos el final, el papel importantísimo de las mujeres, ¿no? El linaje femenino para nosotras es sumamente importante, ¿no? Estamos, y lo vemos justo en esto, ¿no? Las sociedades, las abuelas, ¿no? Las mamás, fungen un lugar de suma importancia para nosotros, ¿no? Es un espacio en donde justamente aprendemos ciertas prácticas, aprendemos, heredamos ciertas cosas, ¿no? Y además esto, yo creo que la mayor parte de las personas que vivimos en la ciudad tuvimos este fenómeno de migración, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? Mi abuela Guerrero, mi abuela michoacana. Entonces, eso también te da esta parte de la multiculturalidad que mencionabas, ¿no? Y que es muy importante. Así como hay que reivindicar nuestra raíz indígena, también tenemos que entender que estamos viviendo en un sincretismo, ¿no? Y que efectivamente sí es verdad que vinieron los españoles, nos conquistaron y que bueno, tuvimos este sincretismo de culturas y que bueno, a partir de eso tenemos la identidad que tenemos en este momento. Pero efectivamente creo que el papel de las mujeres es tan importante. Es tan importante, por ejemplo, que de nueva cuenta me regreso a Cherán o a los zapatistas, que toman a las mujeres, ¿no? Ya como parte de los autogobiernos, que no hay violencia en contra de las mujeres en esas comunidades. Incluso la erradicación del alcoholismo con los compas zapatistas tiene que ver con eso, con la erradicación de la violencia hacia la mujer y tomar el lugar importantísimo que se necesita de la mujer en una sociedad. Para ellos es muy importante. Entonces, o por ejemplo, las compas de Bolivia, ¿no? Que ahora tienen un feminismo que le llaman comunitario, en donde hablan de unas cosas maravillosas y que a veces yo siento que la cuestión no... En realidad, demostrar el papel no protagónico de una mujer, sino fundamental en una sociedad, ¿no? Es la cuestión en donde efectivamente se retoma como el ser humano valioso que es y como, sí, el eje a veces de una de las generaciones, ¿no? Porque si lo vemos así, pues bueno,
en este momento, en este corto, nos pasa eso. La abuelita tiene un lugar fundamental para la mamá, pero también se vuelve una figura importantísima para la nieta, ¿no? Es una cuestión en donde la nieta, a pesar de tener sus dudas, si sí o no le entra la cuestión de su cultura, finalmente logra entender o logra su abuelita sembrar la semillita, ¿no? Y decir, bueno, sí me interesa, sí creo que es importante, sí me gusta, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La discriminación a veces es tan fuerte que los hace precisamente a veces tener que esconder que hablan una lengua o tener que cambiar su vestimenta, que es maravillosa porque hasta en todas las culturas indígenas, en todos los pueblos originarios, los telares tienen un sentido maravilloso, muestran parte de su pensamiento, de su filosofía, de sus costumbres, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos y decimos, ay, es una simple blusa. No, no, el valor cultural que tiene un telar o una blusa bordada por ellos es impresionante, ¿no? Entonces, a veces el costo que se paga por ellas yo creo que es muy poco, porque es como si trajeras pues un libro también encima, ¿no? Porque dice algo. Un telar te va a decir siempre algo también. Entonces creo que desde ahí tendríamos que empezar a, como decía, ¿no? A retomar mucho de lo que los pueblos originarios nos enseñan, ¿no? Y cómo lo están haciendo, ¿no? A lo mejor a veces sin tanta teoría, sino más en la práctica, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ay, Emma, pues me encanta lo que acabas de, bueno, todo lo que se ha comentado aquí, reivindicar, ¿no? Reivindicarnos, sabernos parte de, y esta cuestión de, tampoco, a lo mejor sí, la teoría sirve, claro, pero sobre todo la práctica, ¿no? Y creo que eso es lo importante aquí. Y también esta cuestión del feminismo comunitario, el feminismo indígena, que no es el mismo, que hay varios tipos de feminismo, y también es otra disciplina, otro estudio que se está desarrollando en las comunidades con las mujeres indígenas. Entonces, es muy bueno también abordar este tipo de visiones, se podría decir, para ponerlas en la práctica y retomar, retomando también nuestras raíces. Ya para cerrar como comentarios finales, bueno, por aquí nos comenta Gaby Disorder, bueno, perdón, voy a saltarme ahora a los comentarios. Y también quería hacerte igual un comentario ahí con lo de las vestimentas, digo, hasta los europeos les copian, ¿no? ¿No? Sara me parece que trató de apropiarse de algunas, ya te hice un comercial, bueno, de los modelos, de la vestimenta, ¿no? De, por ejemplo, la Huitoltepec, que es una vestimenta muy bonita, muy peculiar, y donde pues ya hasta estaba en tiendas francesas o no sé en dónde, y todos dijeron, oye, yo he visto ese modelo en algún otro lugar. Pero bueno, voy a pasar a los comentarios con Gaby. Dice, mi abuela también hizo esta migración interna. Dice, vino a la Ciudad de México a trabajar para sacar a sus hijos adelante porque su esposo falleció a los 23 o 24 años. Logró su autonomía femenina con el tiempo. Nunca se volvió a... Perdón, es que nunca se volvió a casar. Un detalle que me contó alguna vez es que no le gustaba la vestimenta de donde ella venía, que eran los faldones. Tampoco le gustaba que los hombres fueran autoridad en estos lugares, ya que decía que existía demasiado machismo. Construí mi tesis de ella. Fíjate, hice mi tesis sobre su vida, una construcción en fotografía. Ahora no está más, pero de las abuelas aprendemos mucho. En mi caso, solo ella, la señora Olivia. Qué bonito, gracias por compartirnos, Gaby, tu experiencia, esto que es parte, lo mismo que Naima. Celia Beltrán dice qué valiosas palabras. Y sí, a veces las conexiones que podemos tener con nuestras ancestras o no, pero
pues todas son importantes y sí, pues ahorita, por ejemplo, me hizo igual pensar un poco en mi abuela también, ¿no? Que fue igual una persona que vivió toda su vida en un lugar, nunca migró y así se quedó, pero pues sí, sufrió muchísimo maltrato y el machismo y toda esta cuestión, pero sus aprendizajes y prácticas también se quedan mucho con nosotros, ¿no? Entonces, abrazar esa parte de nosotras, de nuestras ancestras, aprender de ellas, pues yo creo que también es un posicionamiento, pues no sé si político, pero quizás sí, ¿no? Todo lo que atraviese en nuestras, pues ahora sí, en nuestras generaciones. No sé tú qué opines, Emita. Claro, 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 por supuesto que sí creo que es importantísimo retomar, ya sea para bien o para mal, el ejemplo de nuestras abuelas, ¿no? De nuestras generaciones pasadas, porque efectivamente, como lo comentaba Gaby, me dices, es en algunas comunidades sí sigue habiendo machismo, ¿no? Sí, efectivamente una de las cosas que hay que ir como también poniendo en claro, ¿no? Hay otras en las que se erradica y se ha dado cuenta que, pues bueno, no es como un paso para el bienestar común que buscan todos, ¿no? El bienestar común habla de todos por igual, ¿no? De que todos se tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, efectivamente, pues bueno, hay pues muchas, alguna vez recuerdo que leí en un libro justo de historia en donde decía que el machismo había llegado a México justamente porque, y se había convertido en eso porque los hombres buscaban siempre tener a las mujeres dentro de casa para que los españoles no las violaran o no las ultrajaran o no se las robaran, ¿no? Que esos son como los principios de... Sin embargo, también creo que hay cosas en donde uno sí también dice, yo no pienso repetir la historia nunca de mi abuela. Una historia llena de ofensas, llena de maltratos, pues bueno, de cosas que, golpes, ¿no? De humillaciones. Entonces, eso. Pero también creo que todas podemos sacar un aprendizaje, ya sea bueno o malo, ¿no? De esta en primera instancia, oralidad y después, bueno, de las realidades que vimos que tuvieron que vivir nuestras abuelas en torno a eso, ¿no? Y luego, pues bueno, parece que es como la historia que se repite y se repite constantemente, ¿no? Si lo vivió mi abuela, a veces la historia se repite con mi madre, pero quien llega y quiebra con eso, bueno, también es una cuestión, como decías, ¿no? De un posicionamiento en donde dices, yo ya no quiero, corto con esta parte de este linaje y sigo, continúo con... Y creo que también es una cosa muy importante de aprender de esto, ¿no? De, de cómo las abuelas se tornan fundamental y que bueno, muchas de ellas, pues como decíamos, ¿no? Vienen de algunas, muchos de los ranchos, ¿no? De las rancherías, de comunidades y pues bueno, las que finalmente crecieron aquí ya también desde la ciudad y que bueno, también son diferentes perspectivas también de cómo de cómo vivimos nuestras realidades a partir también de dónde nacimos, ¿no? Y de dónde estamos ubicados. Y creo que fíjate, me quedé pensando ahorita de todo lo que podemos sacar de un corto, ¿no? Y que además es un corto muy pequeño, pero que toda la temática que se puede sacar en torno a él. Y bueno, yo solo hago como este llamado, ¿no? A seguir reivindicando los pueblos originarios. De hecho, lo mencionabas, ¿no? O sea, mi tesis tiene que ver con ellos. Entonces, haber estudiado no solo los pueblos originarios de México, por mis raíces purépechas, ¿no? en Michoacán, sino pues todo lo que tiene que ver con
con los tzotziles, etzales, por ejemplo, de los caracoles zapatistas, de los mazahuas incluso, que son como los más cercanos que tenemos aquí, ¿no? En la ciudad. Y que bueno, los vemos y decimos, ay, qué bonito lo que hacen, ¿no? Pero cuando ofendemos, el primer insulto que tomamos es, ay, eres un indio, o, ¿no? O como, sí, ese tipo de insultos que demeritan, ¿no? A los pueblos originarios. Y pues bueno, empezar como a ver nuestros microrracismos y decir, a ver, desde dónde lo corto y desde dónde empiezo a hacer otro y ver que tienen cosas muy interesantes, ¿no? El buen vivir es una de ellas. Les recomiendo mucho que busquen un poco de información del buen vivir. Digo, tenemos poco tiempo, pero si no me aventaría ¿sí? a hablar de lo que es el buen vivir. Sin embargo, sí les digo que es una filosofía muy importante en donde el eje fundamental es el ser, ¿no? En esta sociedad capitalista y consumista nos enseñan a tener todo el tiempo, ¿no? Entre más compras, más eres, entre más compras, más importante eres, ¿no? Ahora entre más popularidad tienes en redes sociales, más eres, ¿no? Entonces, el ser no tiene nada que ver con eso, sino en torno a cómo vamos construyendo el ser justamente en la comunidad, ¿no? En la armonía con lo que nos rodea, con la naturaleza, ¿no? Que la mínima araña tiene un sentido en este equilibrio, ¿no? En este universo. Entonces, tiene un por qué estar aquí, convive en este planeta conmigo, entonces lo respeto y lo valoro y lo venero como la parte de este equilibrio del universo que somos, ¿no? ¿Cuántos no hacemos, ay, la araña y la pisamos o la matamos, ¿no? Y entonces cuando uno reflexiona y dices, ¿por qué? Si es parte de este universo mismo. Bueno, uno aprende muchísimo cuando te internas a temas como el buen vivir, ¿no? Que en esta armonía, en esta autonomía de hacer una educación propia, en todo lo que hay detrás de los pueblos originarios que además, pues bueno, han sufrido embates desde la colonia hasta el neoliberalismo ahora y que bueno, a partir de esta forma de vivir nos presentan un modo distinto de vivir, ¿no? De no discriminar, de ser solidarios, de hacer comunidad, de estar en armonía con nuestro entorno y creo que eso es una de las cosas que sí hay que retomar mucho, ¿no? Que sí, yo sí creo, ¿no? Y mi tesis asegura eso, en que sí hay una posibilidad de una manera distinta de vivir a este monstruo voraz que nos hace que consumir, nos hace individualistas, nos hace, tengo que pasar encima de otro para hacer algo, para lograr algo, ¿no? Entonces, cuando reflexionamos en esos temas, pues sí es como un descalabro porque dices, bueno, ¿cuántas veces yo en algún momento hice algo así para poder, ¿no? Estar en un lugar, ¿no? Incluso competir para una escuela es sobre quién tienes que pasar para estar estudiando, ¿no? Ya la secundaria, por ejemplo, porque desde la secundaria ya hacen estos exámenes de valoración, y si te quedas, no te quedas, y pues bueno, ¿no? Entonces, ir como rompiendo con esas cosas que yo sé que es un trabajo enorme, pero sí creo que, como decía Galeano, cosas pequeñas, gente pequeña haciendo cosas pequeñitas en alguna parte del mundo, pueden lograr grandes cambios. Gracias, Emma. Maravilloso la cita de Galeano, la que nos compartes. Y cerrando ya también, pues esta cuestión de las tesis, ¿no? Ya también nos comentaba Gaby, ella hizo su tesis con referencia a su abuela en un proyecto fotográfico. Tú también la estás haciendo. Y qué mejor que de esta manera también ustedes de alguna manera estén reivindicando y es también como esta cuestión, ¿no? De enseñar, de mostrar de las visiones o cosmovisiones que tenemos o nuestras raíces directas o indirectamente también indígenas
Entonces me da muchísimo gusto, gracias Emma por una vez más por haber aceptado la invitación aquí en esta charla virtual que tuvimos aquí en Cineclub, Cinema Paraíso, Cineclub Digital, recordándoles únicamente igual a la audiencia que esta transmisión se queda aquí en Facebook, que se la pueden ver en una retransmisión, de que sigan la página de Faro, vamos a tener algunos otros conversatorios que se sumarán en lo virtual el viernes 13 de agosto, también por el Día Internacional de la Juventud, estaremos presentando 2 cortometrajes igual muy interesantes. Ya vieron lo que sale de un cortito, como dice Emma, lo increíble que parece un corto y bueno, todo lo que podemos, las lecturas que podemos darle. Y obviamente también ya regresamos a Faro en lo presencial, obviamente siguiendo los protocolos de sanidad. Los esperamos el jueves 12 de agosto. Estaremos proyectando un largometraje de la muestra internacional con perspectiva de género Invisibles. Las invitamos a que vayan a ver este largometraje a las 3 de la tarde, el viernes a las 4 aquí en lo virtual, y que revisen la cartelera. Tendremos varias actividades ya presenciales y también virtuales, y agradecer a Marco, quien estuvo en la producción, y pues a ustedes, a la comunidad también de Faro Tláhuac. Nos vemos pronto, cuídense mucho y gracias, Emma.